Derecho a la vida. En materia de derecho a la vida se recoge, para empezar, lo clásico, el derecho a la vida, la integridad personal. Eso recoge, como digo, lo que está en la Constitución actual y es la manera clásica de enfrentar el tema. Hace referencia a la integridad física, psicosocial, hoy día es física y psíquica, pero podemos entender que es más o menos lo mismo, pero además agrega la integridad sexual y la integridad afectiva, es decir, considera otros temas que hoy día no están. Y hay todo un desarrollo del derecho a la libertad sexual, de la educación sexual, es un tema que se toma también en otros capítulos de la Constitución. Siguiendo con el tema de la vida, se prohíbe directamente la pena de muerte, sin excepciones. Se prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y se regulan, eso es lo clásico, digamos, pero se regulan, a propósito de esto de la integridad sexual, se regulan los derechos sexuales y reproductivos. Eso es nuevo en la Constitución chilena y relativamente nuevo a nivel comparado. No es un estándar internacional ya asentado. Hay algunas cuestiones, algunas regulaciones, pero los tratados clásicos importantes de derechos humanos no consideran los derechos sexuales y reproductivos. Entre los derechos sexuales y reproductivos se contempla el aborto libre, como precisamente un derecho sexual no vinculado al derecho a la vida. El aborto normalmente se menciona, no se regula en profundidad, vamos a verlo, pero se menciona a propósito del derecho a la vida. Hoy día, por ejemplo, a propósito del derecho a la vida, se dice que la ley protege la vida del que está por nacer, y a raíz de eso se ha discutido, se permite, no se permite el aborto, y finalmente se llegó a la conclusión de que se permite en algunos casos y se establecieron las 3 causales que conocemos. Pero eso a propósito del derecho a la vida, ahora se regula a propósito del derecho sexual. Entonces no se vincula el derecho al aborto con el inicio de la vida, sino que se le vincula con otra cosa como son los derechos sexuales, como son los derechos reproductivos, es decir, podría considerarse en esta perspectiva más como un método de control de natalidad que como una regulación del inicio de la vida. Ahora, se ha debatido si es libre o no es libre. Al leer el texto de la Constitución, de la propuesta constitucional, yo llego a la conclusión categórica de que sí es libre. No se permite a la ley establecer excepciones. Se permite regular, pero no es lo mismo regular que poner excepciones. Regular se podrían poner requisitos, por ejemplo, de dónde se va a practicar, quién puede solicitarlo, si es una menor de edad, hasta qué edad, cuándo va a necesitar el consentimiento de sus padres, madres, etc. Pero de ninguna manera limitarlo. Insisto, regular, poner requisitos no es lo mismo que limitar y los límites no se permiten. Ahora, el tema del aborto sin duda es un tema complejo, valóricamente muy discutido, y por eso mismo normalmente no es un tema que quede regulado a nivel constitucional, más bien queda regulado a nivel legislativo. En cambio que acá se regula a nivel constitucional. Si miramos la historia chilena, cuando se discutió la constitución actual en la Comisión Ortúzar, Jaime Guzmán, que se dice que es el padre de la constitución, propuso prohibir el aborto. Y fue una propuesta que se rechazó. Quizás de las pocas ideas de él que no quedaron plasmadas. Lo intentó y no lo logró prohibir. No porque la mayoría de los comisionados estuviese por permitirlo, sino porque primó la idea de que no es un tema constitucional. Muy bien que se prohibía, pero en la ley. Y de hecho se prohibía a nivel legal, existía el aborto terapéutico que se eliminó en la época de la dictadura. Pero a nivel legal, no a nivel constitucional. No logró establecer la prohibición a nivel constitucional. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que este tema sí se incorpora en la Constitución y se incorpora no para prohibirlo, al contrario, para permitirlo. Pero el problema de fondo es el mismo. El problema constitucional no es si se prohíbe o se permite, el problema constitucional es si debe ser regulado o no. Y la respuesta, a mi juicio, es que no debe ser regulado y pasa a ser entonces un problema del legislador, y el legislador verá se permite en algunos casos, en otros no, se prohíbe siempre, se permite siempre. Pero ahora quedó regulado, de aprobarse el texto, va a quedar regulado, permitido siempre, sin excepciones, a nivel constitucional. Eso respecto del inicio de la vida y respecto del término de la vida, se establece el derecho a la muerte digna. Para despejar inmediatamente alguna duda, eso no es eutanasia.
no son sinónimos, a pesar de que en alguna literatura se considera sinónimos, pero desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, no son sinónimos. Incluso más como criterio de interpretación, si vamos a la historia fidedigna, en algunos de los borradores de las comisiones se establecía la eutanasia expresamente y eso no fue aceptado, se rechazó esa propuesta, por tanto no se establece. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda el derecho a la muerte digna. ¿Y qué significa esto? Viendo el texto constitucional, el texto de la propuesta, implica el derecho a tomar decisiones sobre cuidados y tratamientos al final de la vida. Implica el acceso a cuidados paliativos, incorporando también el acompañamiento. La eutanasia, el suicidio asistido, insisto, no están incorporados. ¿Podría vía interpretación llegar a incorporarse? Sí, sería una interpretación a mi juicio errada, pero una corte constitucional activista podría tomarse del concepto de muerte digna para decir que se permitiría. Yo creo que sería errado, que sería una interpretación forzada, pero no podría descartarse, insisto, con una corte constitucional excesivamente activista.